Amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a trabajar nuestra clase de álgebra. El título, ecuaciones exponenciales. Una ecuación exponencial es una ecuación no algebraica o trascendente, en donde la incógnita va a aparecer como exponente. Vamos a observar tres casos el día de hoy. Fíjate, el primero dice, a bases iguales, exponentes iguales. ¿Cómo es eso, profesor? Observa mi ecuación, fíjate en la igualdad. Tengo que las bases son iguales. Entonces, como consecuencia de ello, yo puedo decir que los exponentes tienen que ser iguales, con una condición de que la base tiene que ser mayor que 0 y diferente de 1. Mira este ejercicio. Profesor, pero acá las bases no son iguales. Es verdad, pero nosotros podemos hacer que sean iguales de esta forma. Me doy cuenta de que el 8 y el 4 son potencias de 2. Entonces voy a poner acá, en vez de 8 pongo 2 elevado al cubo y eso lo elevo a la x menos 2, fíjate. De igual forma, en vez de 4 pongo 2 al cuadrado y lo elevo a la x más 3. Entonces, tú sabes, por teoría de exponentes, esto es potencia de potencia. Esto se tiene que multiplicar y esto también. Ojo, cuando multipliques, el 3 tiene que multiplicar a los dos, ¿eh? Entonces yo digo 2 elevado a la 3x menos 6, 3 por x, 3x, 3 por menos 2, menos 6, y eso tiene que ser igual a 2. A ver, 2 por x, 2x, más 2 por 3, 6. Allí lo tienes. Ya conseguiste que las bases sean iguales. Fíjate, como ya conseguiste que las bases sean iguales, entonces ahora ya puedes decir que los exponentes son iguales. Entonces yo digo que 3x menos 6 debe ser igual a 2x más 6. 2x pasa a restar al 3x, te quedaría x. Este que está con menos pasa con más, el valor de x sería 12. Allí lo tienes. Vamos ahora a ver el criterio número 2. ¿Qué dice el criterio número 2? Ahora dice, a exponentes iguales, las bases serán iguales. Ahora, fíjate, ¿ah? ¿Cómo son los exponentes? Iguales. Entonces las bases tendrán que ser iguales. Una observación para este caso. N tiene que ser diferente de 0. ¿Ya? A ver, ¿cómo resolvemos esto? Profesor, estoy observando de aquí de arranque nada más, desde el saque, que los exponentes son iguales. Correcto. ¿Qué me queda por decir entonces? Que las bases, x más 5, debe ser igual a 20. Por lo tanto, el valor de x en este caso será 15. Allí lo tienes, amiguito. Ahora, este es un caso especial, fíjate, de lo que te acabo de mencionar. Quiero que observes este ejemplo. ¿Cómo son los exponentes? Son iguales. ¿Qué debería ocurrir? Que las bases tienen que ser igualitas. Sin embargo, no lo es. Y es más, dice que la igualdad se está cumpliendo. ¿Qué está ocurriendo aquí? Fíjate, para que esto se pueda cumplir, ¿qué conclusión tendría yo que sacar? Ah, profesor, ya sé. El exponente tendría que ser 0. No me queda de otra. Si el exponente es 0, 5 a la 0 es 1 y 4 a la 0 es 1. Correcto. Cuando tú veas este tipo de igualdades y las bases sean distintos y los exponentes sí sean iguales, entonces tú vas a concluir en que el exponente, en este caso 2x menos 6, siempre tiene que ser igual a 0. Entonces, en este caso, el valor de x tendría que ser 3. Allí lo tienes, amigos. Bien, ahora el criterio 3, llamado también criterio de comparación. ¿Qué es lo que vas a hacer? Observa, x a la x es igual a y elevado a la y. La conclusión sería de que x es igual a y. Por cierto, tiene que ser diferente de 0. Fíjate, estoy comparando, por eso es que ocurre la igualdad. Ahora, tienes que tener cuidado porque para estos valores, por ejemplo, este criterio no se va a cumplir. Fíjate, resulta que un medio elevado a un medio es igual a un cuarto elevado a un cuarto. Sin embargo, un medio no es igual a un cuarto. Por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando hagamos este criterio. ¿Está bien? Fíjate, en este ejemplito tengo x más 1 elevado a la x más 1 es igual a 27. Fíjate, voy a escribir x más 1 elevado a la x más 1. Esto tiene que ser igual, mira, 3 al cubo es 27 o no. Claro. Ahora, ¿qué observas? Mira, 3 al cubo y acá x más 1 elevado a la x más 1. Por comparación, entonces, ¿qué podría decir yo? Ah, ya, profesor. Podría decir de que x más 1 es igual a 3. Así, el valor de x sería 2.
Listo. Ahora ya podemos desarrollar los problemas propuestos. El problema número 1 dice 7 elevado a la 3x menos 2 es igual a 49 elevado a la 2 menos x. Entonces, estoy observando que el 7 y el 49 de hecho es una potencia de 7. Entonces, por allí va a estar parte de mi resolución. Fíjate, en vez de poner 49 puedo poner 7 elevado al cuadrado y eso elevado a la 2 menos x. Ya sabes que potencia de potencia tengo que multiplicar esos exponentes. Entonces digo, 3x menos 2 debe ser igual a 7 elevado a la 4 menos 2x. Claro. Entonces, ¿qué es lo que voy a observar? Ya tengo que mis bases son iguales. Entonces debo concluir que mis exponentes, ¿cómo son? Son igualitos. Entonces, procedo por acá. Digo, luego 3x menos 2 debe ser igual a 4 menos 2x. Esto pasa por acá, tendrías 5x es igual a 6 y el valor de x sería 6 quintos. La gran pregunta es, profesor, ¿y puede salir en fracción? Claro, amigo, si operamos bien no hay ningún problema en que x te pueda salir 6 quintos. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué dice el problema número 2? Su profesor, ¿y cómo vamos a resolver esto? Fíjate, ¿qué te parece si este 4 lo mandamos a dividir a este de aquí? ¿Cómo sería? 4 elevado a la x menos 1 sobre 4, que por cierto está elevado a la 1, ¿verdad? Esto tiene que ser igual a 5 elevado a la x menos 1 sobre este 5 que está multiplicando pasa a dividir al otro lado. O sea, sería 5 elevado a la 1. Ahora, ¿qué observas aquí? División de bases iguales, se pone la misma base y se restan los exponentes. Es decir, x menos 1 y le vas a restar ¿a quién? Al 1 de aquí, ¿cierto? Menos 1. Lo mismo vas a hacer aquí. División de bases iguales, pongo la misma base y voy a restar a los exponentes. Fíjate, cómo voy a restar a los exponentes. Aquí, ahí está. Ahora, digo, luego, ¿qué vas a obtener? Fíjate, 4 elevado a la x menos 2 y aquí 5 elevado a la x menos 2. ¿Qué observas? A ver, ese es un caso especial, ¿verdad? Claro, profesor, ¿por qué? Porque los exponentes son iguales. Las bases deberían ser iguales. Pero mira, ese es el caso especial cuando las bases no son iguales y los exponentes sí son iguales. ¿Cuál es la conclusión? ¿Recuerdas? Para que la igualdad se cumpla, ¿qué tiene que ocurrir con el exponente? Tiene que ser igual a ¿cuánto? A 0. Eso es. Entonces, de esta manera, yo te digo que el valor de x es 2. Problema resuelto y todos felices. Ahora, el problema número 3, tenemos 4 elevado a la 5 elevado a la x menos 2 igual a 4 elevado a la 25 elevado a la x más 1. Entonces, para empezar, estoy observando de aquí nada más que las bases son iguales. Fíjate, desde acá ya puedo ver eso. Entonces, puedo reducir ya el ejercicio. Podría decir que los exponentes deben ser iguales. Es decir, tendría 5 elevado a la x menos 2 igual a 25 elevado a la x más 1. Fíjate, ¿más fácil el problema o no? Claro. Ahora, voy a seguir reduciendo el problema de esta forma. El 25 es una potencia de 5, entonces puedo decir 5 elevado a la x menos 2 debe ser igual 5 elevado al cuadrado y eso elevado a la x más 1. Ahora, tengo que multiplicar aquí, ¿verdad? Porque esto es potencia de potencia. Entonces, digo 5 a la x menos 2 debe ser igual a 5 a la 2x más 2. ¿Qué has logrado? Fíjate, ¿cómo son las bases? Iguales. Entonces, ¿cómo tienen que ser los exponentes? Igualitos. Entonces, ¿qué digo? X menos 2 debe ser igual a 2x más 2. El x de aquí pasa a restar, tendrías x. Este que está con más pasa con menos. Fíjate, el valor de x sería menos 4. Profesor, ¿puede salir menos 4? Claro, amigo, puede salir menos 4. Vamos a continuar entonces. Fíjate acá. ¿Cómo hacemos? Mira,
Este 3 tiene la facultad de multiplicarse con este x, porque resulta también una potencia de potencia, ¿ya? O como quieras, el x va a multiplicar al 3, da lo mismo. Yo tendría entonces raíz, fíjate, de 3 elevado a la 3x ahora, y eso es igual a 9. Ahora, te hago recordar en nuestra clase de teoría de exponentes, el índice de este radical es 2, entonces puede pasar como denominador de este exponente. Fíjate, ¿ah? Puedo poner 3 a la 3x sobre 2. Ah, sí, profesor, tiene razón. Ahora, este 9 es 3 elevado al cuadrado, profe. ¿Qué has observado? ¿Qué ves? Las bases son iguales, entonces los exponentes, ¿cómo tienen que ser? Igualitos. Entonces, yo digo lo siguiente, mira, 3 medios de x es igual a 2. Entonces, 2 por 2, 4. Y el 3 que multiplicaba pasa a dividir. El valor de x es 4 tercios. Problema número 5. Hay que hallar x en esta expresión. A ver, hay que observar cuidadosamente. Fíjate, ¿ah? 4, 8, 16. Profesor, todas son potencias de 2. Exacto, como todas son potencias de 2, entonces iniciamos. Fíjate, en vez de 4, 2 elevado al cuadrado y eso elevado a la x más 1. Por aquí, 8 sería 2 elevado al cubo y eso está elevado a la x menos 1. Muy bien. Aquí sería 2 elevado a la cuarta elevado a la x más 3. Seguimos. 2 a la 2x más 2. Ya sabes que acá tengo que multiplicar, ¿cierto? ¿Sí? Potencia de potencia. Sigo a por 2 igualito, fíjate. 3x menos 3 debe ser igual a 2. ¿A qué cosa, amigo? A ver, 4x más 12. Ya está, profesor, el problemita, ¿no? Claro, mira, producto de bases iguales, se pone la misma base, ¿y qué haces con los exponentes? Se suman. Tendrías 2x más 3x, 5x, 2 menos 3, profe, menos 1. Chévere. Ahora pongo acá 2 elevado a la 4x más 12. Otra vez, ¿qué estás observando? ¿Cómo son las bases? Iguales. ¿Cómo tienen que ser los exponentes? Igualitos. Entonces, yo digo 5x menos 1 debe ser igual a 4x más 12. Pasa a restar, el valor de x debe ser 13. Problema resuelto y todos felices. Vamos ahora con el problema número 6. Tenemos 3 elevado a la x más 1 más 3 elevado a la x menos 1 más 3 elevado a la x igual a 351. ¿Cómo vamos a trabajar este problemilla? A ver, con mucho cuidado. Quien se está repitiendo aquí es el 3, ¿cierto? Entonces, voy a factorizarlo, pero teniendo en cuenta el exponente. Dime una cosa, de los 3 que están acá, ¿quién tiene el menor exponente? El x menos 1, ¿verdad? Entonces, a él lo voy a poner adelante. A eso le voy a llamar factorización. Voy a sacar el factor común y voy a completar lo que necesito para tener esto mismo. Entonces, yo te pregunto, por ejemplo, para obtener 3 elevado a la x más 1, si ya tengo 3 elevado a la x menos 1, ¿qué debo poner aquí? Yo te ayudo, fíjate, debo poner 3 elevado al cuadrado. Ahora, me estás diciendo, ya te escuché ya. Sí, de ti. Mira, profesor, ¿por qué 3 al cuadrado? Fíjate, voy a hacer un pequeño bloccito. Si esto pasa a multiplicar, tendrías 3 a la x menos 1 por 3 elevado al cuadrado. Producto de bases iguales, se pone la misma base y tengo que sumar, ¿no? X menos 1 más 2. Dime, tendrías x, ¿cuánto es 2 menos 1? ¿No sería x más 1? Sí. Dime, ¿esto no es esto de aquí? Ah, profesor, ya lo entendí. Ya, por esa razón pongo 3 elevado al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, ya tengo esa primera parte. Ahora, te pregunto, ¿qué debo poner para obtener lo segundo? Profe, simplemente 1, porque es lo mismo. Claro, 3 a la x menos 1 por 1 me sale lo mismo. Correcto. Sigo. Para obtener esto, si ya tengo 3 a la x menos 1, ¿qué me faltaría? Me faltaría simplemente 3 a la 1, para que te des cuenta. A ver,
haciendo el mismo ejercicio, ya sabes que hice esto aquí. A ver, aquí, mira, este borrador. 3 a la x menos 1 por 3 a la 1, ¿cierto? Ya. Producto de bases iguales, se pone la misma base y se suman los exponentes. Ellos dos se cancelan y te queda 3 a la x, lo que está acá. ¿Te das cuenta? Ah, ya, profesor, ya me di cuenta. Entonces, ya tenemos esta parte factorizada. Ahora sí, esto debe ser igual a 351. Dime una cosa, ¿cuánto es el resultado de esta expresión? A ver, 13, ¿cierto? 13 por 3 a la x menos 1. Eso es igual a 351. Ahora, si yo mando esto a dividir, ¿cuánto me va a salir, amigos? A ver, un ejercicio para ti, ¿cuánto? Me sale 27, claro, me sale 27. Entonces tengo 3 a la x menos 1 igual a 27. Ahora, ese 27 lo puedo expresar como 3 elevado al cubo. ¿Qué has obtenido? Bases iguales. ¿Qué necesito entonces? Que los exponentes sean igualitos. Quiere decir que x menos 1 es igual a 3, por lo tanto el valor de x sería 4. Allí lo tienes, problema resuelto y todos felices. ¿Qué dice el problema número 7? Mira, vamos a ver, vamos al 7, mira, vamos a ver. Tengo esta expresión y hay que resolver, es decir, hallar el valor de la incógnita o el valor de x. Fíjate, voy a simplificar, ¿ah? ¿En serio, profe? Sí, fíjate. Tercia, 1. Tercia, 64. Ah, su profe, de frente, amigo. Mira, tienes 2 a la x más 3. En vez de poner 64, ¿puedo poner 2 elevado a la 6? Claro, por 3 elevado a la x menos 3. El que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces digo 2 a la x más 3 sobre 2 elevado a la 6. Eso es igual a 3 elevado a la x menos 3. División de bases iguales. Profesor, se pone la misma base y se restan los exponentes. A ver, dime una cosa para ponerlo de frente. Acá un borradorcito mejor, ¿ya? Mira, x más 3 menos 6. ¿Cuánto sería esto? Sería x, 3 menos 6, menos 3. Entonces eso debe ir acá, fíjate. 2 elevado a la x menos 3 y acá 3 elevado a la x menos 3. Ahora, quiero que observes esto. ¿Qué se va a cumplir? Profesor, los exponentes son iguales. Entonces, las bases deberían ser iguales. Profesor, estamos hablando del caso especial. Claro, los exponentes son iguales, sin embargo las bases no. Entonces, para que se cumpla esa igualdad, ¿qué tiene que ocurrir con esos exponentes? Deben ser igualitos ¿a quién? A 0. No te vayas a olvidar, ¿eh? Por lo tanto, el valor de x es 3. Muy bien, problema resuelto y todos felices.